vamos a revisar la proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Vamos a empezar analizando la proporcionalidad directa y decimos entonces que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una de las magnitudes aumenta proporcionalmente la otra o viceversa. Es decir, si una magnitud disminuye, la otra también disminuye y en forma pues proporcional. Vamos aquí a partir de un ejemplo para aclarar un poco esta proporcionalidad. Decimos entonces que si un auto pues luego de una hora va a recorrer una distancia pues que le vamos a poner de 40 kilómetros. Ahora, ¿qué pasaría si este auto recorre ahora 4 horas? Es decir, este auto va a recorrer una distancia pues mayor, ¿verdad? Que le ponemos pues de 160 kilómetros. Miren, este es un ejemplo claro de una proporcionalidad directa, puesto que si aumenta el tiempo, va a aumentar la distancia que recorre el auto en este caso. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es proporcional? Puesto que si analizamos aquí una hora, para ir a 4 horas, esta hora se va multiplicado por 4, ¿verdad? Para ir justamente a 4 horas. Y de igual forma, de 40 kilómetros, para ir a 160 kilómetros, también se ha multiplicado por 4 esa distancia inicial. ¿Eh? Entonces, en este caso decimos que es proporcional, puesto que se multiplica por el mismo número a las magnitudes. Miren, el tiempo por 4 y la distancia también por 4. ¿Bien? Entonces, en base a esto vamos a hacer el siguiente ejercicio que nos han planteado. Dice lo siguiente: si una máquina envasa 1200 latas de refresco en una jornada de 8 horas, ¿cuántas latas de refresco envasará en 5 horas? Analizando este ejemplo vemos entonces que, bueno, si la máquina envasa 1200 latas en una jornada de 8 horas, ahora si la jornada de tiempo se reduce, es obvio que va a envasar menos latas, ¿verdad? Por lo tanto, este es un ejemplo también de una proporcionalidad directa, puesto que si se reduce el tiempo, también se reduce la cantidad de latas de refresco que envasa la máquina. Bien, entonces en este caso vamos a resolverla y para ello vamos aquí a ordenar los elementos y las magnitudes. Notemos que aquí identificamos dos magnitudes, ¿no? La cantidad de latas, ¿sí? Y también el tiempo. Bien, y dado que primero pues nos piden en esta parte calcular cuántas latas envasa la máquina, primero colocamos entonces el tiempo, las horas y luego pues las latas. Esto se sugiere, ¿no? Colocar en esta parte de acá justamente lo que nos piden calcular, que en este caso es la cantidad de latas, ¿no? Eso como sugerencia. Bien, entonces vemos aquí que en 8 horas, ¿sí? 8 horas, la máquina envasa entonces 1200 latas. Colocamos aquí como dato 1200 latas, ¿sí? Y nos pregunta cuántas latas de refrescos se envasarán en 5 horas. Es decir, que acá en el tiempo irán entonces 5 horas y el número de latas va a ser entonces la incógnita, ¿sí? Y aquí esta X representa pues lo que queremos calcular, que son el número de latas que envasa la máquina en justamente 5 horas, ¿sí? Entonces, para poder resolver este ejercicio vamos a aplicar regla de 3 simple directa, ¿sí? En donde pues esta X representa pues lo que queremos calcular, que es la cantidad de latas de refresco que envasa la máquina en 5 horas. Bien, ¿cómo resolver esto de aquí? Entonces, bien, para poder resolver esta regla de 3 simple directa, lo que hacemos ahora es multiplicar este 5 por el 1200, ¿sí? Es decir, tenemos acá 5 por 1200 y luego eso vamos a dividir para 8. Es decir, que en esta parte este 5 por 1200 va a quedar dividido para 8. Y en esta parte, si es que cómo podemos simplificar, vemos que aquí en este caso se puede entre el 8 y el 1200. Sacamos entonces la octava de 8, que sería entonces 1, y la octava de 1200, que es justamente 150. En la siguiente parte multiplicamos ahora 5 por 150 y nos queda un valor de 750, que quedaría entonces sobre 1, pero esto le podemos poner únicamente pues 750. Y esto sería entonces las latas que envasa la máquina en 5 horas. Ahora vamos a responder a la pregunta entonces que nos dicen aquí: ¿cuántas latas de refresco envasará en 5 horas? Entonces decimos entonces que en 5 horas la máquina envasa 750 latas de refresco. ¿Bien? Esto en cuanto pues a proporcionalidad directa. Pasemos ahora entonces a la proporcionalidad inversa. Y decimos entonces que esto ocurre cuando al aumentar una de las magnitudes disminuye proporcionalmente la otra. Bien, entonces en este caso, si la una aumenta, la otra disminuye y viceversa, ¿no? Si la una disminuye, la otra entonces aumenta. Vamos a de forma plantear un ejemplo. Vamos aquí a plantear un ejemplo del auto. Bien. Entonces este auto tenemos que recorrer una distancia de 100 kilómetros. Si notamos que en este punto pues el auto tiene en su tanque de combustible un total de 20 litros, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre si este auto pues recorre una distancia ahora de 200 kilómetros? ¿Qué ocurre ahora con el combustible que hay en el tanque de gasolina? Obviamente pues se va a reducir, ¿verdad? Puesto que consume combustible, por lo tanto va a ser ahora de 10 litros. Mire,
Entonces este es un ejemplo claro de una proporcionalidad inversa, puesto que si aumenta la distancia que recorre el auto, el combustible en el tanque va a disminuir. Miren, aumenta la distancia, disminuye el combustible. Es un ejemplo de proporcionalidad pues inversa. Bien, pues ahora, ¿cómo sabemos que es ahora esto proporcional? Puesto que en este caso ahora miren, para ir de 20 a 10 lo que pasó es que aquí se dividió para 2, miren, ¿sí? 20 litros para 2 nos da a 10 litros, ¿sí? Pero en el caso de la distancia vemos que para ir de 100 a 200, en este caso ahora se multiplica por 2, miren, ¿sí? Entonces mientras a la una se le divide por un número, a la otra se le multiplica por el mismo número, ¿sí? Es un ejemplo de proporcionalidad inversa, ¿sí? En base a esto vamos ahora a pasar al ejercicio que nos plantean en la guía. Dice lo siguiente: si 8 amigos aportan $15 cada uno para comprar un regalo, ¿cuánto dinero tendrán que poner si se añaden 8 amigos más? Bien, en este caso vamos a razonar en base a este ejemplo. Notemos que si hay 8 amigos les toca poner a $15 cada uno, si pasar una compra. ¿Qué pasa si aumentan la cantidad de personas? Es obvio que la cantidad de dinero que tienen que poner es menor. Miren, a más amigos, menos la cantidad, menos la cuota que deben poner. Miren. Entonces se trata justamente pues, de una proporcionalidad inversa. Bien, vamos en este caso a resolver este ejemplo. Vamos a hacerlo pues ordenando primero los datos. Vamos primero entonces la cantidad de amigos que son y luego pues justamente el dinero que deben colocar cada uno. ¿Ven? Entonces notemos que primero son 8 amigos y colocan cada uno a $15. Luego nos dice aquí que se añaden 8 amigos más. Es decir, si eran inicialmente 8 amigos y se añaden 8 más, ahora van a ser entonces 16 amigos. Y nos preguntan justamente cuánto deben poner ahora cada uno, ¿verdad? Sería entonces X lo que necesitamos calcular. Bien, en este caso ahora vamos a aplicar una regla de 3 simple, pero va a ser en este caso ahora la inversa, ¿sí? En donde pues X es nuestra incógnita que representa justamente lo que deben poner, el dinero que deben poner cada uno. ¿Sí? ¿Cuándo son? Pues ahora ya 16 amigos. Bien, ahora ¿cómo hacer esto de acá? Entonces una regla de 3 simple e inversa se resuelve de la siguiente forma. Ahora multiplicamos en este caso el 15 por el 8. Es decir, colocamos aquí entonces 15 por 8. Y eso hay que dividir entonces para 16. Es decir, que este 15 por 8 lo dividimos para 16. Bien, así se resuelve una regla de 3 inversa. Entonces en esta parte vamos a ver si es que hay como pues, simplificar. Y notemos que aquí el 16 y el 8 pues, son múltiplos. Por lo tanto podemos sacar aquí de 16 la octava, que es justamente 2, y de octava de 8 pues sería 1. En la siguiente parte ahora lo que hacemos es multiplicar este 15 por el 1 y nos queda pues que x es igual a 15 sobre 2, y aquí hacemos pues esta división de 15 para 2 y nos queda pues un valor de 7,5 y esto sería entonces dólares, ¿verdad? Puesto que recordemos que x era la cantidad de dinero que deben colocar cada uno. Ahora, ¿cómo podemos aquí contestar esta pregunta de cuánto dinero tendrán que poner si se añaden 8 amigos más? Decimos entonces que si se añaden 8 amigos más, deben poner 7,5 dólares cada uno. Bien, y así hemos resuelto estos ejercicios de proporcionalidad